Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel, tengo 33 años. Hola, soy Tami, tengo 28 años, nací en Villa Elisa, Entre Ríos y bueno, recorriendo un poco Argentina llegué a San Martín de los Andes, donde decidí quedarme y ahí conocí a Axel y bueno, me sumé a este proyecto. Este proyecto comenzó en el 2015-2016 cuando estábamos haciendo un viaje con mi amigo Agustín por Portugal, que habíamos alquilado un autito y teníamos las tablas ensunchadas desde el techo y empezó a llover y empezó a caer agua adentro. Entonces justo teníamos un camper al lado que nada, a la mañana nos agarró y nos ofreció agua caliente si necesitábamos algo. Y le dije a Agus, che, ¿por qué no recorremos América en un camper? Y bueno, y ahí en el 2018 me compré la camioneta, es una Hilux 3.0 4x4. Le saqué la caja en marzo y en diciembre ya hice mi primer viajecito. El camper lo fabriqué más o menos en 6 meses con ayuda de amigos y metiéndole muchas horas de trabajo. Bueno, lo primero que le queremos mostrar es esta vista increíble. Miren lo que es. Tenemos ventanas para todos los lados. Bueno, acá tenemos nuestra habitación, pueden llegar a dormir 3 personas, miren lo amplia que es, muy cómodo, colchón. Ahí guardamos las mochilas. Acá tenemos nuestro ventilador que nos salva cuando hace calor. Acá tenemos especieros, la cocina con horno, la bacha que tiene esta tapita para hacer más práctica. Y la heladera. La heladera es de 45 litros y es de tapa superior para que aguante más el calor y puede ser a 12 volt, 220 y a gas. Bueno, y para la buena utilización del espacio tenemos este secaplatos plegable, muy práctico. Bueno, acá tenemos nuestra amiga la guitarra, acá tenemos todo nuestro espacio de guardado, hasta entra una tabla de surf, como verán. Y esta cama que se extiende para 2 personas. Que la utilizamos habitualmente cuando dormimos con el techo bajo o cuando tenemos compañía. Bueno, acá tenemos nuestra ducha exterior, que con este chupete se engancha acá. Y acá afuera tenemos para ducharnos. Estamos en una ciudad o en algún lugar donde no podemos ducharnos afuera. Enroscamos este flexible acá. La ducha acá, ¿sí? Y por medio de esta tecla de acá, y acá abajo tenemos el receptáculo que después se lo vamos a mostrar. Bueno, acá tenemos la persiana, tenemos una ventana bastante amplia, ¿sí? Para que corra aire si dormimos con el techo bajo. Acá tenemos otra ventanita que nos deja ver el interior de la camioneta, y acá tenemos otra persiana más con otra ventanita para que corra aire. Acá tenemos la toma 220 que lo conectamos afuera, tacho de basura. Acá tenemos 2 voltímetros, un inversor a 220 y el otro lo llevamos para adelante. Uno funciona con la batería de gel de 90 amperes que funciona con el panel solar, y otra batería extra que está delante desde la camioneta. Y tenemos acá la garrafa de 10 litros de gas, de 10 kilos, y acá nuestro baño. Tenemos ahí un baño químico de 20 litros también. Bueno, acá por medio de estas teclas tenemos las luces, sensor de monóxido de carbono, sensor de gas. En este cuadrado tenemos un receptáculo de ducha con su cortina de ducha. Acá tenemos un lugar de guardado de herramientas. Acá está la bombita para traspasar el combustible de los bidones. Y acá están los 80 litros de agua que los tengo en tanques, ¿sí? Que bueno, dependiendo del país a veces usamos algunos para la gasolina, y lo hice con tanques porque si tenés que cargar agua de algún arroyo o algún lago podés cargarlo sin ningún problema. Bueno, acá tenemos otro guardado, tenemos la pava, el matafuego, muy importante. Bueno, esta es la parte exterior.
Acá está la garrafa para cambiarla más rápido. Bueno, acá está el tachito de basura. Y esta puerta la hice así para tenerlo de mesita. Acá tenemos la entrada 220. Y este es el panel solar. Bueno, que está conectado arriba del techo. Es un panel solar flexible. Tenemos esta batería extra, todo con sus correspondientes fusibles, y esta sería la original de la camioneta. El panel solar lo hice así, con un enchufe, ya que cuando hace mucho calor lo puedo bajar del techo, dejar la camioneta a la sombra y con un alargue poner el panel solar al sol. Bueno, esta es la salida del extractor y la salida de gases del calefón. Tenemos un calefoncito a gas, la rueda de auxilio. Por último hice estos dos buches, que acá guardo las sillas de camping. El otro guardado también por herramientas y bueno, por aprovechar más el lugar. Y acá estamos con nuestra mesita, que también esa la usamos adentro, y esta increíble vista. Bueno, espero que les haya gustado el van tour. Espero que si alguien se está armando algún camper les sirva alguna de las ideas que yo utilicé. Así que bueno, nos vemos en el próximo video de acá de la Vikinga Viajera.